Como sabemos, estamos intentando analizar el marco estatal, eso ya lo hemos hecho, de la transparencia. Ahora vamos a centrarnos en el ámbito autonómico canario. Lo primero que hay que decir es que en el ámbito autonómico, a lo largo de los últimos años, fueron apareciendo una serie de leyes en las distintas comunidades autónomas, gran parte de ellas, que regulan expresamente la cuestión de la transparencia. Empezando por la Ley Gallega del 2006, la Ley Balear del 2011, etcétera, etcétera, la Canaria del 2014... Y luego incluso se ha publicado alguna posteriormente, la Ley Catalana sobre Transparencia, también del 2014. Y la última que tengo yo, controlada, es la Ley 2-2015 de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana, de Buen Gobierno y Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana. Vamos a centrarnos en la ley, obviamente, en la Ley Canaria. La Ley 12-2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo primero que hay que decir es que esta ley no viene a alterar respecto del Parlamento de Canarias el régimen que ya hemos visto y que deriva de la Ley Estatal de 2013. Si nos centramos en lo que dice el artículo 2.2 de esa ley, de la Ley Canaria, respecto al ámbito de aplicación, se prevé que la ley se aplicará al Parlamento de Canarias respecto a la actividad sujeta a derecho administrativo. Pero dice en los términos de la disposición adicional cuarta. Esta disposición adicional cuarta de la propia ley dice: la actividad del Parlamento sujeta a derecho administrativo se regirá por la legislación básica del Estado en materia de transparencia, así como por los principios de esta ley. A estos efectos, y en uso de la autonomía que le es propia, corresponderá a los órganos competentes de la Cámara establecer en su reglamento y en las disposiciones que lo desarrollen las medidas específicas necesarias para ajustar, de acuerdo con sus peculiaridades, su actividad a la legislación básica mencionada y a los principios que informan esta ley. Por lo tanto, la idea es: el Parlamento de Canarias tiene como referencia normativa o legislativa doble, por un lado la Ley de Transparencia del Estado, por otro lado la propia ley de Transparencia de Canarias. Pero lo que viene a decir es que, en definitiva, en uso de la autonomía de la Cámara, corresponderá al reglamento regular aquellos aspectos de transparencia que se dicen en desarrollo de los principios de la ley. Respecto a la materia sujeta al derecho administrativo, de nuevo debemos hacer esta diferenciación que es básica, es clave, ¿no? El ámbito de la actividad parlamentaria, de la actividad de la Cámara, mejor dicho, sujeto al derecho administrativo, es en ese ámbito en el que se establecen las exigencias legales, y luego aquel otro ámbito que no sea el de naturaleza administrativa, pues, como dice el propio artículo que he leído en su apartado segundo, dice: la actividad del Parlamento de Canarias no sujeta al derecho administrativo se ajustará a las exigencias derivadas del principio de transparencia en los términos y con el alcance que prevea el reglamento de la Cámara y las disposiciones que lo desarrollen. En definitiva, si queremos saber qué ámbitos de transparencia se aplican al Parlamento, deberemos ir a su reglamento, y en ese reglamento se deberá regular aspectos que tienen que ver con la actividad sujeta al derecho administrativo. En esos ámbitos sí que conectaremos a su vez con las exigencias impuestas por el marco legal estatal, fundamentalmente, y luego habrá otros mecanismos de transparencia que estarán en el reglamento, pero que no vienen marcados por una exigencia legal, sino porque el propio Parlamento se ha autoimpuesto un nivel de transparencia superior en esas actividades no sujetas al derecho administrativo, que serán las actividades parlamentarias. Bien, esta es la Ley 12-2014. Pues bien, hay que saber que el Parlamento de Canarias adelantó la entrada en vigor, mejor dicho, de las exigencias de transparencia que se establecían en el marco legal, porque aprobó en diciembre también de 2014 una modificación de las normas de gobierno interior, en la que se introdujeron, se aprovechó que se estaba tramitando la modificación de las normas interior y no se esperó al año siguiente, que es cuando se aprobó el reglamento, para introducir, un año antes, por tanto, de lo que luego vino a hacer el reglamento, las exigencias derivadas del principio de transparencia. En concreto, las normas de gobierno interior establecen en su disposición transitoria quinta lo siguiente: hasta tanto no se regule en el reglamento de la Cámara, esto es importante, hasta tanto no se regule, estamos en una disposición transitoria, por lo tanto, como lo hemos regulado en el reglamento, lo primero que hay que decir es que esta disposición transitoria ha dejado de tener efecto, ¿vale? Con independencia de que pueda ser una referencia, porque ahora veremos cómo la disposición transitoria es mucho más casuística en su regulación que lo que luego ha establecido el reglamento parlamentario. Pero lo cierto y verdad es que jurídicamente esta disposición transitoria ya no tiene valor, porque precisamente se ha activado la previsión contenida en la propia disposición. Hasta en tanto no se regula en el reglamento del Parlamento. Dice: el alcance del sometimiento del Parlamento al principio de transparencia en lo relativo a su actividad sujeta al derecho administrativo, la Mesa adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las exigencias derivadas de dicho principio,
a partir de las siguientes directrices. Bien, por encima, pues dice que la Cámara publicará en el portal de transparencia, alojado en su sede, la información de naturaleza administrativa cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad. Por lo tanto, habla de la existencia de un portal de transparencia, donde se tendrá que publicar todos los datos. En segundo lugar, dice, en todo caso, tendrá que publicarse la siguiente información. Definitiva establecía lo mismo que había hecho el legislador estatal, un suelo, no un techo. Hay una información que en todo caso obligatoriamente se tiene que ofrecer en ese portal de transparencia. Pero eso no quita que a través de una decisión libre del propio Parlamento quiera establecer más información, quiera ofrecer más información. Pues son descripción de las funciones que corresponde al Parlamento y su estructura organizativa, con una serie de información complementaria, la relación de puestos de trabajo del Parlamento, con la consignación presupuestaria de cada uno de los puestos de trabajo, la oferta de empleo público, su desarrollo y ejecución, incluyendo información sobre los procesos selectivos de personal, los contratos celebrados por la Cámara de una cuantía superior a 3.000 euros, con indicación de su objeto, plazo, todo esto que decía la ley estatal. Dice, en atención a su volumen y tratándose de contratos menores, la Mesa podrá acordar su publicación de forma acumulada por cada trimestre de ejercicio económico. La relación de convenio suscrito por la Cámara, con una serie de menciones, las cuantías de las asignaciones presupuestarias a los grupos parlamentarios para su funcionamiento, así como la contabilidad de los mismos, actualizada trimestralmente conforme a los criterios de información que aplica el Tribunal de Cuentas a los partidos políticos. Este es un ámbito que no estaba contemplado en la Ley de Transparencia Estatal, y en cambio ven aquí como el legislador, el propio Parlamento, ha incorporado una exigencia superior al umbral que marcaba la legislación estatal, que se refiere a las asignaciones presupuestarias a los grupos parlamentarios y la contabilidad de los grupos, cosa que ya, por cierto, es accesible plenamente en la web, como ustedes saben. Las subvenciones y ayudas públicas que en su caso hayan sido concedidas, los presupuestos anuales de la Cámara y información trimestral sobre su estado de ejecución, la relación de bienes inmuebles que sean propiedad del Parlamento, la relación de vehículos oficiales. Esto no es una obligación de la Ley de Transparencia, publicar qué vehículos oficiales tiene el Parlamento, es una decisión propia del Parlamento. ¿Vale? Que sí estaba en una recomendación en cuanto que el informe IPAR, pues por ejemplo, uno de los indicadores era este. Pero que, repito, no era una exigencia legal, pero el Parlamento decidió vincularse. Y luego continúa diciendo, dicha información será publicada de forma periódica, al objeto de mantenerla actualizada y siempre que sea posible en un formato reutilizable. Finalmente, esa disposición transitoria quinta de las normas de gobierno interior, que repito, ya no está en vigor, dice, corresponderá a la Mesa controlar el cumplimiento de las obligaciones de publicación de información que están previstas en el apartado anterior. Y B, resolver las solicitudes de obtención de información en relación con los ámbitos señalados en el apartado anterior que sean formulados por cualquier ciudadano. Por lo tanto, la Mesa es el órgano competente para verificar que toda esta información ya esté en el portal de transparencia o la web y, por otro lado, resolver aquellas solicitudes de información que un ciudadano presente al Parlamento. Bueno, esto fue la primera adaptación que se hizo en materia de transparencia. Repito, fue en el año 2014, a finales de 2014, cuando se modificaron las normas de gobierno interior. Pero con posterioridad, a finales de la legislatura pasada, en concreto en marzo de 2015, culminó con su aprobación en el Pleno la reforma del reglamento del Parlamento. Y ahí sí que se introducen diversas previsiones sobre transparencia, cumpliendo, por tanto, con las previsiones establecidas en la legislación aplicable tanto estatal como autonómica. El artículo fundamental es el 210, que se refiere a transparencia y acceso a la información pública de la Cámara. Su regulación es la siguiente. Básicamente lo que decía la norma de gobierno interior, pero de una manera más escueta. Dice, la actividad del Parlamento de Canarias sujeta a derecho administrativo se someterá a las exigencias derivadas del principio de transparencia. Y a estos efectos la Cámara publicará en el portal de transparencia. Por lo tanto, el portal de transparencia no es una opción, es una obligación. Alojada en su sede electrónica, la información de naturaleza administrativa cuyo conocimiento sea relevante para garantizar el cumplimiento de dicho principio. Ahí el reglamento es bastante indeterminado, porque vuelve a utilizar el concepto jurídico de la información que sea relevante, pero no hace un catálogo de información tal. Bien, es verdad que como nos sometemos, como dije antes, a las exigencias derivadas de la Ley de Transparencia Estatal en sus artículos 5 y siguientes, como fuimos viendo, pues esa información está claro que la tenemos que publicar, los contratos, los convenios, todo eso. Pero el reglamento no lo hace. No es que sea una mala técnica legislativa, porque al final tampoco puede estar reproduciendo en todas las normas lo que ha dicho anteriormente el legislador, ¿vale? Pero sí que hay que saber que el que se lo lea, si no sabe que se nos aplica la ley estatal, dice, bueno, ¿y esto qué es? Pues te tienes que ir a la Ley de Transparencia del Estado y complementas con esa información la regulación del propio reglamento parlamentario.
Sí continúa diciendo, el artículo 210 dice, dicha información se publicará de manera periódica y actualizada, de una manera clara y estructurada, entendible para los interesados y preferiblemente formatos reutilizables. Por lo tanto, como decíamos antes, la transparencia no es solo ofrecer información, sino una información de calidad, de una manera accesible para el que va a tener contacto con esa información. Dice, en todo caso, será objeto de publicación la información relativa a las funciones que desarrolla la Cámara, la normativa que le resulte de aplicación y su estructura organizativa. Igualmente se publicará la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria. Definitiva, es decir, de una manera más escueta lo que luego el legislador, o que antes, mejor dicho, el legislador estatal de 2013 ya había dicho y concretado. Eso referente a la actividad sujeta al derecho administrativo. Continúa diciendo el artículo 110, la actividad de la Cámara no sujeta al derecho administrativo se someterá a las exigencias derivadas del principio de transparencia en los términos y con el alcance que prevea el reglamento y las normas que lo desarrollen. Por tanto, la actividad que no está sujeta al derecho administrativo también se somete a la exigencia de transparencia. Lo que ocurre es que es el propio Parlamento el que, a través de una decisión libre, establecerá en el reglamento qué nivel de transparencia quiere tener en ese ámbito, en el ámbito, digamos, no administrativo, o dicho de otra manera, parlamentario. Luego veremos, a continuación, por dónde han ido los tiros con la reforma del 2015. Continúa diciendo también ese artículo 210 lo siguiente. La mesa, oída la Junta de Portavoces, adoptará las normas y las medidas que en desarrollo de lo previsto en los apartados anteriores resulten necesarias para garantizar la transparencia de la actividad del Parlamento. Bien, tampoco aporta mucho. Si lo que dice que es la mesa el órgano competente, que además no puede actuar solo, tiene que oír a la Junta de Portavoces. Y finalmente dice, corresponde a la mesa, también oída a la Junta de Portavoces, la aprobación de las normas que regulen el derecho de acceso por parte de los ciudadanos a la información pública de la Cámara sujeta a derecho administrativo. Y dice, previendo a estos efectos, sujetos legitimados para acceder a la información, órgano competente para resolver las solicitudes, límites al derecho de acceso a la información, trámites conducentes a su obtención y el régimen de impugnaciones. Esto, a fecha de hoy, todavía no está cumplimentado. Es decir, no ha sido aprobado todavía esas normas de acceso a la información parlamentaria. Hay un borrador y en brevísimo tiempo es posible, casi seguro, que la mesa las va a aprobar. Pero eso no significa que los ciudadanos no puedan acceder a la información parlamentaria. Lo que ocurre es que la mesa tendrá que resolver directamente, sin que haya un procedimiento, digamos, específico, y por tanto seguramente habrá que aplicar supletoriamente el procedimiento que establece la ley del 2013. No hay ningún problema, pero sí es conveniente, porque lo dice el propio reglamento, que tengamos unas normas específicas de acceso a la información parlamentaria por parte de los ciudadanos, ¿no? Bien, no es el único artículo del reglamento que se refiere a la transparencia. Hay alguno más. Artículo 206 dice: el Parlamento adoptará las medidas organizativas y presupuestarias necesarias para incorporar a su funcionamiento las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de dar cumplimiento al principio de transparencia y de facilitar el acceso de los ciudadanos a la información parlamentaria. Y en este artículo no se ha introducido con la reforma de 2015, ya estaba antes. Es un artículo, digamos, de principio. Me parece muy conveniente que esté en el reglamento y en realidad no establece un derecho concreto y efectivo, pero sí establece un principio rector de la actuación de los órganos de la Cámara, que deben, de alguna manera, por así decirlo, que demuestran o manifiestan que creen en la transparencia y de adoptar las medidas organizativas y presupuestarias para dar cumplimiento a ese principio. Más concreto, y esto sí que proviene de la reforma que se adoptó en el 2015, y esto es nuevo, por tanto, establece el artículo 16.3 la obligación de los diputados, en cumplimiento de las exigencias derivadas del principio de transparencia, establece una obligación genérica de los diputados a cumplir con las exigencias derivadas del principio de transparencia. Dice, en los términos que prevea el reglamento y las normas que lo desarrollen. También es un artículo que no tiene una concreción así por sí mismo práctica, pero ya de alguna manera deja bien claro que también los propios diputados en su actuación deben sujetarse a los principios de transparencia, ¿verdad? Que luego, en los términos que establezca el reglamento. Ahora lo vamos a ver. Precisamente, artículo 13.4. Las retribuciones que perciban los diputados, cualquiera que sea su naturaleza, se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento. Esto ya estaba, pero lo nuevo es: asimismo, se publicarán en el portal de transparencia alojado en la sede electrónica del Parlamento. Por lo tanto, a fecha de hoy, un diputado, cuando ingresa a la Cámara, está obligado a
facilitar esos datos a la Cámara, obviamente, y la Cámara está obligada a publicarlos. Y el diputado no puede decir, mire, pero es que yo me niego a eso, no quiero que se publique. No, no, usted cuando ingresa, dentro de la configuración de su mandato parlamentario y de derechos y de deberes, está también esta obligación. Y además el Parlamento tiene la obligación de cumplir con proporcionar esa información en el portal de transparencia. Esto es nuevo de la reforma del 2015. Y también el artículo 18.3 dice, en cumplimiento de las exigencias derivadas del principio de transparencia, las declaraciones a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 del propio artículo 18, que son las declaraciones que tiene que efectuar un diputado cuando adquiere la condición de tal, tiene que presentar una declaración de bienes y actividades que le proporcionen ingresos. ¿Vale? Esas declaraciones que siempre tenía que presentar, hay una serie de novedades, las tiene que presentar obligatoriamente la Secretaría General de la Cámara, antes lo podía hacer a través de notario, eso ya se ha eliminado, para adquirir la condición plena de diputado. Pues la novedad es que esas declaraciones se deben publicar en el portal de transparencia alojado en la sala electrónica de la Cámara. ¿Vale? Por lo tanto, vemos aquí cómo en materia de retribuciones y en materia de publicación de las declaraciones de bienes y actividades, el Parlamento ha dado un paso adelante. Un paso adelante en un ámbito que no es el administrativo y por una decisión propia del Parlamento. Por eso yo les decía que distingamos los dos ámbitos, el ámbito de actividad sujeta al derecho administrativo y luego la actividad parlamentaria en la que, aunque no haya un referente legal en materia de transparencia, la propia Cámara, siguiendo una línea propia de otras cámaras legislativas, ha ido aumentando por una decisión propia sus propios niveles de transparencia en cuanto a la información que ofrece al ciudadano de carácter parlamentario. Vale. Luego el reglamento también contiene dos previsiones referentes al comisionado de transparencia creado por la propia ley 12/2014 que desarrollan aspectos procedimentales de dicha ley. El artículo 211 que dice que la organización y el funcionamiento del comisionado se regirá por un reglamento que aprobará la mesa del Parlamento a propuesta del propio comisionado. Y luego que el comisionado, para ejercer sus funciones, contará con el apoyo jurídico, técnico y administrativo que facilite el Parlamento de Canarias, así como con los medios personales y materiales que sean necesarios. Y a estos efectos, la mesa de la Cámara adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a estas previsiones. También se cierra ese artículo 211 diciendo que corresponde a la mesa del Parlamento fijar las retribuciones a percibir por el comisionado de transparencia. Bueno, esto, en definitiva, ya estaba en la propia ley, artículo 62 de la ley de 12 de 2014 y el reglamento lo incorpora. Tiene algún también interés saber que el artículo 212 se refiere a la tramitación que vaya a darse al informe anual que ha de elaborar el comisionado de transparencia sobre el grado de cumplimiento de la ley. Es un informe que está obligado a remitir anualmente al Parlamento y entonces lo que no estaba previsto en el reglamento es cómo era el procedimiento a seguir para presentar y debatir ese informe. Entonces eso se hace en el artículo 212, que básicamente lo que viene a decir es que ese informe se podrá presentar en pleno o en comisión, dependiendo de una decisión que adopte la mesa de acuerdo con la Junta de Portavoces y en atención a la importancia de las cuestiones que recoja el informe. Habrá años que puede ir a la comisión y otros años que se debatirá en el pleno, eso ya se verá. Y luego establece el debate, que básicamente es la presentación del informe por el comisionado, un turno de intervención de los grupos para formular preguntas o aclaraciones y luego la contestación que dará el comisionado o comisionada de transparencia sobre las preguntas que le susciten sus señorías en ese trámite. ¿Vale? Por tanto, cerramos el marco normativo, ya sabemos exigencias de la ley estatal, previsiones de la ley autonómica, qué hizo las normas de gobierno interior en el 2014 y qué ha hecho el reglamento parlamentario en el 2015. Pero no quiero cerrar esta intervención sin hacer referencia también a otra cuestión, que es la siguiente. Transparencia parlamentaria sí, pero más allá de la actividad administrativa de las cámaras. Claro, porque estamos viendo y nadie discute, que las exigencias que impone el legislador sobre transparencia, que se ciñen al ámbito administrativo, nadie las discute, que son muy oportunas. Pero es que hay un campo de información que es ajeno a ese ámbito administrativo sobre el cual nos podemos hacer esta pregunta. Es decir, ¿qué otra información debería también ofrecerse en los portales de transparencia de los parlamentos? Bien, evidentemente, extramuros del ámbito materialmente administrativo, se abre un campo adicional de exigencia de transparencia para nuestros parlamentos. Por nuestra parte,
esto es una opinión personal, que se puede o no compartir, consideramos que abrir la puerta a la obtención por los ciudadanos de información parlamentaria de naturaleza administrativa nos parece insuficiente. O sea, dejarlo ahí nos parece de todo punto insuficiente para cumplimentar la aspiración a conocer todo lo que ocurre detrás de las paredes de las sedes parlamentarias y a convertir a las propias cámaras en muros de cristal, es decir, ofreciendo la posibilidad a los ciudadanos de obtener la totalidad de la información parlamentaria, que siempre y cuando no esté amparada en la salvaguarda de otro valor prevalente, deba ser pública. O sea, en definitiva, y esto es una opinión personal, es decir, si nos quedamos en solamente cumplir con lo que marca la ley, en cuanto sí, los contratos, los convenios, información de personal, bien, eso está muy bien, pero si nos quedamos ahí, no vamos a cumplir ese objetivo inicial que nos habíamos marcado de contribuir a mejorar la legitimidad de la Cámara en su funcionamiento, acercarla a los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿qué información más allá de esas funciones administrativas debería, a nuestro juicio, ser facilitada a los ciudadanos? Pues como estoy diciendo, toda la información parlamentaria, desde mi punto de vista, debería ser pública, siempre y cuando no haya un principio claro, previsto en el reglamento, que establezca la posibilidad de decir, mira, esta información no se la doy porque hay un valor prevalente. Por ejemplo, pues el secreto de funcionamiento de alguna actividad parlamentaria, ¿no? Esto es verdad, supone, si aplicásemos esta idea básica, supondría un cambio de cultura radical en el funcionamiento de los parlamentos. Posiblemente es un cambio que a lo mejor no estamos preparados para él en estos momentos, pero yo creo que hay que caminar por esa línea, ¿no? Y ir adaptando esta visión progresivamente. ¿Y qué proyección puede tener? Bueno, pues voy a plantearle dos o tres cuestiones que a mi juicio pueden ser revisables, ¿no?, en este sentido. En primer lugar, debería replantearse la figura del secreto de las sesiones y actuaciones parlamentarias que aún lo admiten. No quiero decir con ello que no tenga que existir algunas posibilidades de declarar secreto determinadas actuaciones parlamentarias, pero también es verdad que deberían limitarse a ámbitos muy tasados en el reglamento, a casos muy excepcionales. Bien, además me parece que este debate sobre, que es verdad que tampoco es el debate nuclear de la cuestión, pero sí que se podría dar una repensada a esta cuestión. Yo creo que conecta con el debate, un debate que sí que está en la sociedad, que tiene que ver con la eliminación de determinados privilegios o prerrogativas parlamentarias que son difícilmente entendibles. Me refiero, por ejemplo, al aforamiento o a algunos ámbitos de la inviolabilidad. Es decir, en el marco del Estado de Derecho, defender que un diputado tiene un fuero especial, pues bueno, yo no me pronuncio sobre ese tema, pero digo que conecta con ese debate. Es decir, hasta qué punto, si el funcionamiento de las cámaras debe ser público, tradicionalmente y ahora más, con la aplicación del principio de transparencia, podemos sostener que haya ámbitos secretos que son ajenos al acceso por parte de los ciudadanos a esa información. Bueno, pues a lo mejor hay que dar una pensadita a esto y limitar el alcance secreto a aspectos ya límite en el que parezca lógico y parezca proporcional adoptar esa decisión. Y luego creo que debería replantearse que salgan a la luz determinados datos que hoy son opacos en cuanto a su difusión general. Por ejemplo, bueno, la publicación de cuando asistí también a otro curso sobre transparencia, otra ponencia que interviene sobre transparencia, me refería, entre otras cuestiones, a la publicación de las retribuciones de los diputados. Hoy ya no puedo decir eso porque eso está publicado, pero en aquel momento todavía no estaba. Entonces era una de las cosas, digamos, en las que había que incidir. Pero, por ejemplo, el personal de confianza, la retribución del personal de confianza, la publicación de las estadísticas individualizadas sobre el trabajo que cada diputado realiza, sobre la publicación de las asistencias a las reuniones parlamentarias, la publicación de toda la documentación que es objeto de manejo en el interior de nuestras cámaras. Porque, claro, difícilmente es sostenible que cuando viene un experto y participa en el seno de una comisión de estudio o una subcomisión y haga una presentación presente un documento de trabajo, ese documento de trabajo no se enganche directamente en el portal de transparencia. De hecho, una de las exigencias que están contenidas en el informe IPAR y en la declaración de transparencia a la que me refería al inicio de mi intervención. O sea, yo creo que ese es un documento que no solamente debe servir para ilustrar a su señoría, sino que debe servir para ilustrar al conjunto de la ciudadanía. Pero bueno, este es un tema que no está previsto. Los gastos de viaje, la publicación de las agendas de los diputados,
la publicación de las declaraciones de compatibilidad que se le concedan a los diputados acogidos en régimen de dedicación exclusiva. Bien, entonces son temas en los que se puede seguir avanzando, en los que a lo mejor no se avanza porque la mesa no lo considera oportuno, pero a mí, desde esta perspectiva, si somos convencidos de la transparencia, no creo que haya ningún argumento poderoso para limitar el conocimiento de este tipo de información. Por tanto, lógicamente defendemos que el deber de informar por parte de la Cámara o el derecho a obtener esa información esté sujeto a una serie de límites, por supuesto. Pero no parece estar justificado admitir otros límites que no sean los que, en defensa de un bien constitucional relevante, fija el marco legal vigente. Es decir, el artículo 14 de la Ley Estatal de Transparencia, por ejemplo, la protección de datos de carácter personal. Me parece, porque además hay un derecho constitucional que está en juego. O el propio artículo 14 de la Ley Canaria de Transparencia. En definitiva, si nos enfrentamos a ese muro que son el límite legal al ejercicio del derecho a obtener información, indiscutible que eso no lo podemos traspasar. Pero desde lo que se hace ahora a esos otros límites hay un campo muy extenso en el que nos podemos mover. Y de hecho, repito, tú te vas a las webs corporativas de determinados parlamentos y se publica gran parte de la información que yo estoy diciendo. ¿Vale? Bueno, también quiero poner en valor de alguna manera, pues simplemente insistir en que la modificación del reglamento del Parlamento de Canarias del 2015 ha dado algunos pasos en este sentido, con la publicación en el portal de transparencia de declaración de bienes y actividades que proporcionan ingresos, con la publicación de la retribución de los diputados. Hay otra previsión que ha pasado desapercibida, pero que a mí me parece interesante, y es que el artículo 16.2 dice lo siguiente: el diputado que en el marco de su profesión o en el de una actividad remunerada se ocupe directamente de una cuestión que sea objeto de debate en el Pleno en una comisión, lo manifestará con anterioridad al inicio de su intervención. Esto no estaba antes de la reforma del 2015. Entonces significa que en aquellos casos que el diputado, por ejemplo, porque puede ejercer una profesión al margen de su condición de diputado, porque no está en dedicación exclusiva, por ejemplo, pues si él está llevando, por ejemplo, es abogado o tiene una gestoría o lo que sea, está llevando un asunto que luego llega al Parlamento por una cuestión de control político, lo que sea, pues lógicamente puede haber un conflicto de intereses. Entonces, en aras del principio de transparencia, lo lógico es que lo manifieste antes del comienzo de esa sesión. Mire, es que yo de esto sé porque he tratado este tema, ¿no? Eso no le limita en cuanto a sus funciones parlamentarias, porque puede seguir desarrollándolas, poder asistir a la sesión, votar, etcétera. No se está hablando de eso, se está hablando de simplemente manifestar esa situación. ¿Vale? Y luego decirles que en cuanto al tema de las asistencias de los diputados a las reuniones parlamentarias, aquí ha ocurrido una cosa sorprendente. Esto estaba previsto en el reglamento del Parlamento en el artículo 15.2, desde la reforma del 2009. En la reforma del reglamento del 2014 se quitó. Nadie sabe por qué. O sea, esto sí que habría que recuperarlo. No sé si es que fue que por el camino se quedó o hubo ahí alguna intención. Pero, vamos a ver, las asistencias de los diputados a las sesiones parlamentarias, que está prevista su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, con mayor razón debe estar en el portal de transparencia. O sea, es que además lo teníamos antes del 2000, en el 2009 lo teníamos, pero en el 2014 se eliminó. Entonces ya digo que esto convendría recuperarlo. Vale. Bueno, tengo más cuestiones, pero ya, dado que no tengo tiempo, yo iba a entrar sobre el tema de la comunicación parlamentaria, que es otra cuestión que está muy relacionada con la transparencia, pero no tengo mucho tiempo ya. Bueno, mejor dicho, he superado con creces el tiempo. Por lo tanto... Ah, pues ya está. Entonces, como parece ser que se va a editar... Si quieren, lo que hacemos en 5 minutos, alguna pregunta o alguna cuestión que quieran plantear, pues venga, pues dispara. Mira, a lo largo del articulado de la ley, yo puedo observar que el archivo de la Cámara juega un papel importante en la transparencia y en la información ciudadana. Sí. Yo he estado en las reuniones de los chilenos parlamentarios y tienen un papel muy importante en otros parlamentos. Yo quería que hablaras algo de eso, que dijeras cuál es la intención aquí del Parlamento, si es que se sabe algo. Bueno, la verdad, las intenciones son muy abstractas, ¿no? Vamos a ver, de mi punto de vista, evidentemente, el archivo es un instrumento de información y, por tanto, es obvio que conecta con el principio de transparencia, porque, en definitiva, es una información preexistente en la Cámara y estamos dentro, por tanto, del concepto de información que obra en poder de la Administración. Es decir, que tú, cuando un ciudadano se dirige a la Administración, lo que no puede, parece una obviedad lo que voy a decir, pero tiene su trascendencia, lo que un ciudadano no puede pretender es que el Parlamento le dé un dato que no tiene. O
O sea, un dato que tiene que buscar o que tiene que confeccionar. Por lo tanto, si forma parte de la información que obra en su poder, se la tiene que dar, siempre y cuando no estemos dentro de los límites de la ley. Pero dicho de otra manera, si la tiene, en principio se la tiene que dar. ¿Cuáles son las fuentes de información? Pues digamos que hay un flujo de información que todavía está, digamos, en fase de formación, por decirlo de una manera, pero hay otra que ya está consolidada y que forma parte de los archivos parlamentarios. En definitiva, desde mi punto de vista, hay que hacer un esfuerzo porque esos archivos estén suficientemente organizados, sean accesibles, se pueda trabajar en ellos con facilidad, y eso requiere una inversión de medios materiales y personales clarísimos para tener un archivo en condiciones, ¿no? No digo que no lo tengamos, pero me refiero que en general, que sea un archivo con los nuevos criterios de carácter digital y demás. Es más, si te lees las propias leyes que he citado antes de 2015, ya se hace una apuesta por esa cuestión. La administración electrónica. Con lo cual, ya es que no podemos mirar a otro lado. Pero, claro, eso es un tema, ya te digo, de medios, pero es imprescindible, porque, claro, si tú no tienes la capacidad de localizar un expediente en tiempo tal, no tienes una buena base de datos, no tienes un expediente digital, pues, o digitalizado, las posibilidades de luego de ofrecer esa información a ciudadanos se limitan, porque es evidente, ¿no? Entonces, ¿qué opinión? Pues, por supuesto, un objetivo en el que hay que trabajar de futuro. Por supuesto, totalmente. No podemos estar trabajando en un archivo con criterios decimonónicos, cuando todo esto ya está totalmente superado. Es que, vamos, por lo tanto hay que centrarse ahí y hay que trabajar en esa línea, entre otras cuestiones, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, Fran? Bueno, en estos momentos la idea sería incorporar en las normas de acceso a la información que están pendientes de aprobación un diseño de mínimos del portal de transparencia, en el sentido en el que en ese diseño de mínimos se establezca, digamos, el esqueleto de la estructura de la información que hay que brindarse a los ciudadanos. Entonces, a partir de ahí, es obvio que como todo esqueleto, luego eso falta rellenarlo y puedes llegar a una definición capilar de hasta qué punto toda la información, o sea, un catálogo, digamos, que a lo mejor no es conveniente hacer porque posiblemente se puede ir modificando con el paso del tiempo, pero sí una estructura mínima me parece importante. Ahí la Asamblea de Madrid tiene una normativa que va en esa línea y, bueno, esa en principio sería la apuesta. La apuesta, por tanto, por publicar en las normas de acceso a la información no solamente el procedimiento, los sujetos legitimados, todo esto, sino además qué contenido mínimo debe estar en el portal de transparencia. Por supuesto, en cumplimiento de todas las previsiones legales aplicables. Eso en breve lo podemos ver. Sí, Daniel. Sí. Bien, vale, sí. Buena pregunta. El concepto de rendimiento es un concepto totalmente metajurídico, ajurídico, es decir, pero sí que ¿qué es el rendimiento? Es verificar si en este caso una institución está cumpliendo correctamente, de manera eficaz, aquellas funciones que tiene encomendadas. Dicho de otra manera, es como cuando tienes un coche. ¿Qué rendimiento te da ese coche? Puede que te esté dando el servicio para el cual lo cumpliste, pero puedes introducirle algunas mejoras que le hacen cumplir más eficazmente esa función para la que te lo compraste. No sé si el ejemplo está muy bien traído a colación, pero lo que quiero decir es, desde mi punto de vista, la utilización inteligente de las tecnologías de la información y el conocimiento puede ser útil para mejorar el funcionamiento de una administración. ¿Esto de inteligente qué significa? Lo inteligente significa que no hay que incorporar medios por el simple hecho de incorporarlos, sino que hay que ver si determinadas cuestiones que ya están funcionando en algunos otros parlamentos, nosotros las podemos traer aquí para mejorar en cuanto a la atención que damos a los ciudadanos y a los propios diputados. Te pongo un ejemplo. Pues es verdad que yo he dicho que transparencia y participación van íntimamente unidas, pero lo he dejado ahí. Lo he dejado ahí porque no teníamos tiempo de hablar de la participación, o hemos dicho algo también de los instrumentos reglados de participación, pero ahí hay un mundo, ¿no? Y entonces, una de las cuestiones que a mí me parece muy importante es la posibilidad de utilizar
algunas plataformas que ya existen en otros parlamentos para que los ciudadanos puedan hacer sus aportaciones en cuanto en el momento que se está discutiendo una iniciativa legislativa. Ya digo que hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso del Parlamento Vasco tiene una plataforma, se llama ADI, Aporta, Debate e Influye, que lo que hacen es, se seleccionan determinados proyectos o proposiciones de ley, se ponen en la web y entonces se abre un proceso participativo en el que cualquier ciudadano que se registre en esa plataforma va a poder hacer sus aportaciones. Aportaciones que además se realizan todavía idealmente en una fase en la que los diputados y los grupos pueden acoger esas aportaciones vía enmiendas, ¿vale? Y además no solamente hacen sus aportaciones, sino que incluso se genera un debate entre los propios sujetos, propios ciudadanos que participan, porque a lo mejor tú no haces una aportación, pero sí interviene diciendo que la aportación que hizo no sé quién me parece oportuna. Entonces generan votaciones sobre si esta aportación está bien o no, o me gusta o no me gusta. Bien, eso hay un compromiso por parte del Parlamento Vasco en aprovechar toda esa información para que termine al final en manos de los grupos parlamentarios. Entonces, un poco te pongo este ejemplo para intentar contestar a tu pregunta. Es un mecanismo que no tenemos previsto, pero desde mi punto de vista mejora el rendimiento. Mejora el rendimiento porque desde mi punto de vista hace ser al Parlamento más democrático, en cuanto que ofrece vías, aunque no estén regladas, aunque no sean vías que estén en el reglamento, y aunque no son vinculantes las opiniones, como no puede ser de otra manera, porque para legislar están los diputados, pero sí enriquece el debate parlamentario, ¿vale? Y da acceso a otras opiniones que no tienen representación o que teniéndolas pues son complementarias a lo que defienden en un momento dado las distintas fuerzas políticas que están aquí presentes. Entonces, esa es una vía, desde mi punto de vista. Si tú mejoras la información que das en la web, si mejoras el archivo, si mejoras, haces la información más comprensible, si inviertes para que la accesibilidad de el portal de transparencia o de la propia web parlamentaria sea mayor en cuanto a las personas con discapacidad, estás aumentando el rendimiento de la institución, estás ganando en legitimidad, porque obviamente vas a acercar la institución a los ciudadanos y se supone que los ciudadanos van a entender el esfuerzo que se está haciendo de acercamiento, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero con reforma del rendimiento. No sé si te he contestado suficientemente. Vale. ¿Alguna otra cuestión? Pues venga, ahora a trabajar. Muchas gracias.